Con todos, muy buenas noches. Me presento. Voy a encender la cámara por aquí para que me puedan ver. ¿Cómo están? Les habla. ¿Qué me dicen por acá? Ok. Les habla el ingeniero Giordano Vera. Bueno, eh, esta es la especialización. Como decíamos, se llama Análisis, Diseño y Modelamiento de Estructuras Livianas de Acero con BIM tipo nave industrial. En esta presentación justo vamos a abordar esa introducción para entender bien a qué nos referimos con este título y abordar de qué se trata esta especialización, una introducción a los materiales, a lo que vamos a utilizar y por supuesto ya a empezar a desarrollar esto, todo lo que compete al curso, ¿sí? Entonces, hablemos del propósito. El curso tiene como objetivo principal ya el uso de las herramientas de cálculo. Sí, eso es importante a destacar. Este curso, por las horas que tiene, está muy enfocado al uso de herramientas, ¿sí? Entonces, ese es un punto importante, pero sin dejar de lado los conceptos técnicos, ya que si bien no vamos a ahondar en eso porque tomaría muchísimas más horas, pero de todas maneras sí vamos a presentarlos, vamos a hablar de estos conceptos de ingeniería y por supuesto, pero con un enfoque más llevado a la herramienta. ¿Sí? ¿Qué herramientas? Vamos a usar tres herramientas principales, ¿ya? Bueno, pero bueno, lo vamos a presentar mejor en el curso, en el desarrollo. Y el enfoque es hacer el proceso global de elaborar un proyecto de este tipo, ¿ya? Utilizando herramientas BIM, ¿no? Vamos a usar herramientas típicas y algunas herramientas BIM, ¿sí? El objetivo es elaborar un proyecto tipo nave industrial, ¿ya? De manera correcta y planificada con un entorno BIM que puede ser aprovechado de distintas maneras en etapas posteriores a esta de elaboración del proyecto, como en planificación, construcción, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es un poco el enfoque de este curso, ¿sí? Las herramientas sin dejar de lado la parte técnica, que es en realidad la parte que rige al diseño de estas estructuras, de cualquier tipo de estructura. Eh, Empiezo por explicarles el contenido del curso, que es de análisis, diseño y modelamiento de estructuras livianas de acero con BIM. Ya bueno, en realidad el término BIM lo vamos a usar por las herramientas que vamos a usar, ya porque BIM implica un poco más de conceptos que de gestión, de manejo, que no vamos a darlos aquí, pero sí vamos a usar las herramientas para elaborar el proyecto, ¿no? Y el concepto claro aquí es tipo nave industrial. Ya luego en esta misma sesión vamos a explicar esa parte, ¿sí? Ahora, eh, capítulo uno. Vamos a ver las bases. Esto lo hemos clasificado en cuatro capítulos. El capítulo uno son las bases, es el inicio del proyecto, ¿sí? Bases e inicio. Vamos a dar nociones teóricas, que es esta sesión, es netamente de nociones teóricas, ¿sí? Entonces, en esta sesión no vamos todavía a usar herramientas, ¿ok? Yo les voy a decir para la siguiente sesión, que es el día jueves, qué herramienta vamos a empezar a usar, aunque todavía no a un nivel muy complejo, ¿sí? eh, que es justamente el tema B, que es la introducción a herramientas de trabajo. Las principales herramientas de trabajo, vamos a dar pues su entorno, sus herramientas principales, todavía en cuanto al uso de herramientas. Esa es la parte B. Y en la última parte del capítulo ya vamos a empezar un proyecto, ¿sí? Un proyecto principal que vamos a desarrollar a lo largo de todo el curso. Acá faltaba una parte, déjenme ver que ahí había un error ahí en la... Y bueno, esto que está acá en el capítulo 2 es modelos de cálculo, ¿sí? Me faltó ahí, modelos de cálculo. Bueno, este capítulo 2 en realidad es uno de los más extensos, ¿sí? Es uno de los más extensos. Sin embargo, el tema es uno solo, ¿sí? Es un tema que implica bastantes horas, pero es un tema único, ¿sí? Entonces, bueno, el capítulo 3 ya implica el diseño de los elementos, ¿sí? El diseño de los elementos de acero. Entonces, acá vamos a hablar mucho del diseño en acero. Ya más allá que en el análisis ya vamos a tener algunas y muchas consideraciones especiales.
¿no? Y posteriormente, el capítulo 4 está enfocado a la elaboración del proyecto ejecutivo, ¿no? Creación del modelo en Revit y documentación, ¿no? Generación de planos, que es la parte que, a partir del modelo, tratar de generar esa parte, ¿sí? Entonces es un curso que va desde la parte inicial y va hasta la parte final. A lo largo del curso, especialmente la última parte, no vamos a poder terminar todo, ¿sí? Así que vamos a avanzar una parte y la idea es que el mismo proyecto que hacemos aquí, vayan ustedes terminándolo, avanzándolo. Me parece que lo más productivo va a ser dos asignaciones en cuanto a la evaluación, porque ustedes saben, ya se les comunicó, va a haber una evaluación que obviamente va a estar basada en dos puntos específicos. Decía, la última parte de la elaboración del proyecto ejecutivo va a implicar más temas que vamos a dar los puntos más importantes para que ustedes luego puedan avanzar más, ¿no? Entonces vamos a hacer dos evaluaciones, una a la mitad del curso y otra al final, ¿sí? Que va a ser el mismo proyecto, ¿sí? El mismo proyecto. Em, Bien, conforme avancemos los capítulos, voy a dar más subtemas, ¿sí? Más temas internos de cada uno de estos que estamos viendo. Por ahí, ya como me preguntas sobre las conexiones, sí vamos a hacer un tema de conexiones, pero no le vamos a dedicar el tiempo que quizás requeriría, ya que es un tema muy amplio, es un tema muy amplio. Lo que sí voy a tratar de darles es la máxima información posible, ¿sí? Tratar de mencionarles las herramientas, tratar de mencionarles de dónde, porque es un tema muy amplio, ¿sí? Pero sí vamos a tocar ciertos temas de las conexiones. Creo que le hemos destinado dos sesiones a ese tema, ¿sí? Entonces sí es un tema que vamos a abordar. Eh, Bien, comencemos, ¿sí? Comencemos con el capítulo uno. El capítulo uno, que hemos denominado bases e inicio del proyecto en acero, tipo nave industrial. El capítulo uno va a empezar con el tema A, que son las nociones teóricas, pero bueno, todo el capítulo en general tiene por propósito tener presente los conceptos básicos que vamos a ver ahora, además de una introducción a las herramientas principales, ¿sí? Eso es lo que nos compete después, ¿sí? Entonces, empecemos con este capítulo. Como les dije, el contenido de este capítulo más desglosado está aquí. El día de hoy vamos a enfocarnos en las nociones teóricas, ¿sí? Entonces, no se preocupen respecto a las herramientas, no lo vamos a ver todavía. La siguiente sesión, esto está enumerado por sesiones, la idea es tratar de completar estas sesiones. Sin embargo, va a haber temas pues que quizás nos demoren un poco más, otros temas más cortos, y vamos a tratar de cubrir todo esto, ¿sí? La siguiente sesión, fíjense, vamos a usar la herramienta de Revit, así que tengan esta herramienta, aunque si bien vamos a ver la parte básica, sería conveniente que ya la puedan tener en su instalada, ¿no? Y la puedan utilizar. Em, ¿Qué más? La siguiente sesión, la tercera, vamos a hablar de la herramienta de SAP 2000 y la última sesión, la herramienta de robot estructural, que van a ser nuestras tres herramientas principales, ¿sí? Ahora, no significa que no usemos otro tipo de herramientas que luego iremos mencionando, ¿ya? Pero estas son las principales que vamos a utilizar. Posteriormente, vamos a ver el inicio del proyecto, donde ya acá vamos a hablar un poco respecto a Revit. Vamos a retomar el tema de Revit un poco más llevado al inicio del proyecto. Sí, claro, David. Robot Structural es un programa de análisis y diseño, así que eso lo vamos a hacer. Pero recuerda, estas primeras sesiones son solo de una introducción, así que eso es lo que nos compete al inicio. Luego, obviamente, vamos a ahondar más en esas herramientas. Sí, tiene, estas herramientas, estas tres herramientas sí las tienen que tener instaladas, ¿sí? Es muy importante. En Revit, SAP 2000 y Robot Structural. En cuanto a las versiones, vamos a usar la versión de Revit en 2023, ¿sí? 2023. Esa es la versión. Ahora, si se instalan 2024, creo que no habría inconveniente, ¿sí?
pero traten de no instalarse una versión previa porque no van a poder abrir los archivos que yo les comparta. Ese va a ser el problema. Sí, pero de preferencia la 2023. Sí, versión 2023. Sí, en SAP y SAP 2000 y Robot vamos a utilizarlas como herramientas de análisis. Ya, la idea es un poco cubrir ambas. La versión de Robot Structural va a ser la misma que Revit, la 2023. ¿Sí? Paul me dice, tienes 2021, trata de instalarte la 2023. Tienes que hacerlo, ¿sí? Porque no vas a poder, salvo no quieras abrir los archivos que se te compartan, ¿sí? No vas a poder hacerlo si es que es de esa manera. ¿Ok? Traten de manejarlo de esa manera, tanto en Robot como en Revit 2023. Y en SAP 2000, no recuerdo ahorita la versión que tengo acá, pero en SAP 2000 no hay mucho problema porque van a poder abrirlos a partir de un archivo de texto, ¿sí? Así que en SAP 2000 no hay mucho problema, ¿sí? Lo ideal, yo les voy a presentar, yo tengo aquí déjenme abrir, mi versión es la 24, ¿sí? SAP 2024. Pero no necesariamente tienen que tener esa, como les dije. En SAP 2000 es un poco más flexible. Sí, en Revit y en Robot es estricto 23. En cuanto a Revit, vamos a usarlo en español. ¿Sí? Roger, Revit vamos a usarlo en español. De Robot no hay problema porque se maneja en cualquier idioma. Tú configuras eso. Y en SAP 2000 siempre es inglés, ¿no? Lo único que habría que tener cuidado es que vamos a usar Revit en español. Es lo único especial, ¿no? En cuanto al idioma. Que no es difícil modificarlo. Si lo tienes en inglés, no es difícil instalar un componente que te cambie el idioma. Sí, no, no es nada complicado. Muy bien. Eso en cuanto al temario, ¿sí? Ahora empecemos con este punto de las nociones teóricas. Para empezar un proyecto del tipo nave industrial, debemos afianzar ciertos conceptos relacionados con los conceptos generales del acero, las tipologías, etcétera, etcétera. Entonces, estoy seguro que muchos de ustedes ya tienen ciertos conocimientos, algunos no, algunos sí, pero vamos a adentrarnos más en esto, ¿sí? Vamos a empezar con estos conceptos generales, empezando por algo muy básico, por conceptos muy básicos y rápidamente vamos a ir avanzando, ¿sí? ¿Qué es una estructura? ¿Sí? En términos generales, llamamos estructura a una serie de elementos que relacionados entre sí logran un conjunto que cumple un determinado fin. Este concepto de estructura no se refiere a una estructura en construcción, se refiere a una estructura en general, ¿no? Una estructura de lo que quieran ustedes. Se usa el término estructura se usa para cualquier ámbito, ¿no? Por ejemplo, una estructura, no sé, de cómo se componen los rangos en su empresa donde trabajan, ¿no? Entonces, lo importante de una estructura es el concepto de que tiene una serie de elementos que juntos cumplen un determinado fin. Entonces, si hablamos en construcción, tenemos que la estructura viene a ser un conjunto de elementos, como columnas, vigas, elementos estructurales, que se juntan para un determinado fin, que es el de dar estabilidad al, a la construcción en general, ¿no? La estructura es el esqueleto de la edificación, la construcción que se va a hacer. Entonces, si hablamos de estabilidad, cuando hablemos de estabilidad, ¿qué es estabilidad, no? Estamos diciendo la estructura quiere dar estabilidad, pero ¿qué es estabilidad? La estabilidad se da cuando se cumple dos criterios muy importantes, que son la rigidez y la resistencia. Es decir, los elementos, la estructura en general, debe ser rígida y resistente. ¿Ya? Esos son los dos conceptos. Bueno, hay conceptos adicionales relacionados con ya más el comportamiento sísmico, que por ejemplo la ductilidad y otros puntos, pero estos dos, digamos que son los más importantes, ¿no? Que tengan la adecuada rigidez y adecuada resistencia. Justamente, ¿qué es rigidez y resistencia? ¿Sí? Rigidez se define como la acción necesaria para producir desplazamiento unitario. Mm, digamos que es un elemento muy rígido, es aquel que se desplaza poco, ¿no? Y resistencia consiste en determinar por algún método del cálculo si un elemento es capaz de resistir
como su nombre lo dice, efectos que producen las distintas cargas y a los que está sometido la estructura. Para resumir rápidamente y entenderlo muy fácil, la rigidez está relacionado con deformaciones, desplazamientos. Entonces, decimos que una estructura es rígida cuando se desplaza poco, cuando se desplaza correctamente, cuando tiene un desplazamiento controlado. Y decimos que una estructura es resistente cuando resiste justamente los esfuerzos a los que está sometido, ¿no? Eso es el resumen. Si se logra estos dos, tenemos una estructura estable. Ya esto es como concepto general. Ahora, eh, para lograr, como dice aquí, una estructura cumpla, el objetivo de una estructura es el de transmitir todas las fuerzas a las que está sometida, ¿sí? Las fuerzas externas, y poder transmitirlas hacia otro elemento. Generalmente una estructura lo transmite hacia el suelo, ¿no? Ese es el objetivo de la estructura sin perder estabilidad. Ese es finalmente el concepto de una estructura. Entonces, em, como dice acá, podemos definir ingeniería estructural como la aplicación de la mecánica como ciencia en el arte de diseñar y proyectar estructuras. Eso es lo que es la ingeniería estructural. El diseño estructural, este concepto, ya es un concepto que va más llevado no tanto a definir qué es el diseño estructural, sino a resaltar que todo diseño estructural es una idealización. Leamos este concepto, es dada por el doctor Meli en uno de sus libros. El diseño estructural es el arte de usar materiales que no conocemos para formar estructuras que en realidad no podemos analizar, de manera que resistan cargas que en realidad no podemos evaluar. Todo esto de modo tal que el público no se dé cuenta de nuestra ignorancia, ¿no? Esto parece que el doctor Meli lo dijo en una conferencia. ¿Y qué significa, no? Que el diseño estructural es una idealización. No sabemos realmente, no conocemos, eh, no podemos analizar esas estructuras. Nosotros idealizamos el análisis. El comportamiento real de una estructura es tan complejo que lo que hacemos es simplificarlo. Por eso dice que no podemos analizar. De manera que resisten cargas que en realidad no podemos evaluar. ¿Por qué nos habla de que las cargas no podemos evaluar? Porque las cargas también son idealizaciones. Nosotros consideramos ciertas cargas y la estructura podría estar sometida a cargas mucho más bajas, mucho más pequeñas, ocasionalmente más grandes. Entonces las cargas tampoco las podemos evaluar. Y todo esto de manera tal, como dice acá, que el público no se dé cuenta de nuestra ignorancia. Bueno, lo que quiere decir aquí es que intentamos, como ingenieros estructurales, tomar lo que tenemos y poder aplicarlo. ¿Sí? Esto como conceptos básicos. A ver, tengo acá una. Conceptos básicos, conceptos muy claros, no quiero detenerme mucho aquí, ya pasamos a la parte introductoria. Solicitaciones, llamamos solicitaciones a las cargas, ¿no? A las acciones a las que va a estar sometida cualquier estructura. Tenemos cargas estáticas y cargas dinámicas, ¿sí? Las estáticas son aquellas que no varían en el tiempo, como las cargas muertas, las sobrecargas o cargas vivas, las cargas de nieve. eh, ese tipo de cargas son estáticas. Incluso la carga de viento suele idealizarse como carga estática, aunque realmente es una carga dinámica, ¿ya? Una carga dinámica son aquellas que varían en el tiempo. Dentro de estas cargas tendríamos como ejemplo las cargas producidas por máquinas, vibraciones de máquinas, cargas debido al sismo, cargas por viento, cargas impulsivas o explosivas, ¿sí? Bien, ahora, eh, estas cargas, una vez entran a la estructura, van a producir esfuerzos internos, ¿no? Los elementos que componen la estructura van a reaccionar de distinta manera según cómo se aplique la fuerza, estas acciones, ¿no? Entonces, vamos a tener esfuerzos de compresión, tracción, empuje, cizallamientos o corte, ¿no? Acá también puede ser corte. Son efectos de los esfuerzos internos que se producen en los diferentes elementos, ¿no? Torsiones, flexiones, ¿ya? En base a todos estos efectos
esfuerzos internos, vamos a hacer la verificación de resistencia ante cada uno de estos esfuerzos, ¿no? En eso consiste parte del diseño estructural. Y luego, un concepto muy interesante, muy importante, especialmente en estructuras sismoresistentes, es la ductilidad. La ductilidad es la capacidad que posee un material para deformarse más allá de su rango elástico sin pérdida significativa de la resistencia. Entonces, ¿qué significa el rango elástico? El rango elástico es este rango en esta pequeña gráfica de esfuerzo de formación que luego vamos a ver un poco mejor. Eh, pero significa que, por ejemplo, si a un material nosotros le aplicamos una fuerza, un esfuerzo, este va a deformarse siempre. Ah, pero siempre que soltemos esa fuerza va a regresar a su posición original. Siempre va a pasar esto. En cambio, si nosotros aplicamos esta fuerza em, mucho más elevada y seguimos creciendo la fuerza, va a llegar a un punto donde este material eh, yo quite la fuerza y queda deformado, ¿no? Por ejemplo, un material muy elástico es una liga, tienen ustedes una liga. Si ustedes lo estiran mucho, va a regresar a su posición siempre. Pero, ¿por qué digo que es un material elástico? Este en realidad es un material frágil, porque si tú le aplicas una fuerza muy elevada, directamente va a romperse este elemento. Por eso es un elemento frágil. Sí, va a deformarse mucho y va a regresar a su posición original, pero va a llegar a un punto donde falla. En cambio, un material dúctil es aquel, no es aquel que se deforma más, sino que em, sigue deformándose, y más allá de la deformación, no llega rápidamente a la rotura, sino que se deforma en ese rango donde ya no recupera su posición original, pero sigue resistiendo más y más las fuerzas. Ese es el concepto de ductilidad. ¿Y por qué es importante? Porque ante esfuerzos importantes es muy relevante tener eh, materiales dúctiles, especialmente ante sistemas sísmicos. El acero, del cual vamos a hablar mucho, es un material muy, pero muy dúctil y por eso se usa en construcción. Bien, hablemos de los sistemas estructurales. ¿Qué es un sistema estructural? Un sistema estructural se le dice así a la manera en que se ensamblan los elementos, componentes de una estructura, y la manera especial en que podemos ensamblar los elementos. Entonces, cada forma en la que las ensamblamos, decimos, este tiene cierto sistema estructural, ¿no? Por eso se le llama así. Para elegir el correcto sistema estructural, hay diferentes criterios, ¿no? Hay muchos criterios para diferentes estructuras que van de la mano de la funcionalidad, incluso el urbanismo, cómo está la urbe, dónde está localizado, el confort que se le quiere dar a ese elemento, constructabilidad, la seguridad y la economía. ¿Dónde vamos a destacar siempre estos dos? ¿Sí? Pero hay uno muy importante que lo voy a poner aquí en azul, que es este. En realidad todos son importantes, ¿sí? Pero estos, yo diría, los que están en rojo son los más importantes que consideramos mucho a la hora de crear un sistema estructural. Em, pero la seguridad es lo más importante y siempre debe ser así, porque la seguridad restringe todos los demás criterios. La economía es también relevante porque sin eso no se puede hacer el proyecto. Por eso es que la seguridad tiende a un diseño dúctil, ¿no? Porque el diseño dúctil es también más económico. Finalmente, la constructabilidad es importante y resaltaba este punto porque específicamente lo que nos compete ahora, que son las estructuras de acero, tenemos una limitación de constructabilidad bastante importante en el país. Y es que aquí no fabricamos, no tenemos ese concepto de fabricación de perfiles estructurales importantes. ¿Sí? Sí se fabrican perfiles, sí se fabrican elementos en acero, pero no quizás de la magnitud como para construir edificaciones grandes de acero. ¿Sí? Entonces sí hay cierta limitación ahí, ¿no? Y justamente más
adelante vamos a hablar de esos puntos del acero. Sin embargo, quiero resaltar aquí los sistemas estructurales en acero más importantes, ¿sí? El primero es el de pórticos de acero resistentes a momentos. En inglés se le llama el moment frame. Moment frame. El moment frame es un sistema que, que se basa en columnas y vigas, ¿no? Que utilizan el acero como material de sus elementos estructurales. Este material es muy flexible, es decir, poco rígido, porque necesito rigidizar mucho los elementos y las conexiones. Por ahí me preguntaban de las conexiones precalificadas. Ese tipo de conexiones se usan en estos sistemas y deben usarse en estos sistemas para darle la resistencia sísmica. Ese tipo son las conexiones que usamos acá. Ahora, existen tres tipos de pórticos resistentes al momento en lo que es el acero. Esta clasificación la ha hecho en realidad eh, el ASCE en la American Society of Civil Engineering, pero se usa muy globalmente, ¿no? Que es el Ordinary Moment Frame, o MF, el Intermediate Moment Frame y el Special Moment Frame, que simplemente nos indica la clasificación de que el Ordinary es en sí un sistema de moment frame que no está sometido a cargas sísmicas muy importantes. El intermedio y el especial, bueno, obviamente el especial es el que tiene las fuerzas sísmicas más importantes y el intermedio no. Acá es donde entra un poco la discusión en cuanto a lo que nos compete a nosotros. Si usamos un sistema de pórticos, ¿será ordinario, será intermedio o será especial? Nuestra norma no especifica qué criterios consideramos para estar dentro de esta clasificación. Sin embargo, sísmicamente, sí nos exige tener esta clasificación clara. Es un poco ambiguo esa parte, pero bueno, ya vamos a llegar a la parte normativa, donde van a ver una gran diferencia de ese punto, limitación en sí que tenemos, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos este sistema de pórticos de acero resistentes a momento. El siguiente sistema de acero, ahora, esto aplica para edificaciones en general, incluyendo el tipo nave industrial que estamos viendo. Eh, los pórticos de acero con arriostes concéntricos. Este está en la imagen. Este tipo de sistema tiene justamente arriostres diagonales, como su nombre le dice, concéntricos, que todos convergen en un solo punto, ¿sí? El objetivo de estos arriostres es el de recibir las fuerzas laterales, sean sísmicas o de viento, va a ser el principal elemento que actúe ante las cargas laterales. Em, Bien, este sistema es mucho más rígido que el de pórticos, es más rígido, quiere decir que se desplaza menos, y también pero sí pierde cierta ductilidad, ¿ya? El de pórticos es más dúctil, ¿no? Ya hablamos de la ductilidad. Pero bueno, también este en realidad es este es el sistema que más se usa en el tipo de estructuras que vamos a ver. Sí, especialmente en los ejes que no tienen el perfil del acero más importante. Y bueno, en el otro sistema de los pórticos de acero es el pórticos de acero con arriostramientos también, pero excéntricos, ¿no? A diferencia de este que era concéntricos, estos son excéntricos. Como se ve en la imagen también, estos sistemas no dan en un solo punto, sino que dejan este espacio al cual se le denomina excentricidad. Y el diseño dúctil y sismo resistente se basa en esta zona de excentricidad. Entonces, la principal zona de diseño sísmica es la zona excéntrica. Y bueno, este sistema es algo así como un intermedio entre estos dos, ¿sí? Es rígido y es también muy dúctil, sin llegar a la utilidad de un de pórticos y sin llegar a la rigidez de este,
pero es un sistema, es quizás el sistema de mejor comportamiento sísmico y más recomendado para edificios altos, ¿no? Por ejemplo. Sin embargo, constructivamente es bastante complejo. Por eso es que muchas veces no se opta por este sistema. En nuestro tipo de edificaciones o naves industriales no vamos a usar este sistema, ¿ya? Este sistema no lo vamos a ver, no se usa comúnmente y no es recomendable, como dije, por el tema constructivo y que es más recomendable por su utilidad para edificaciones medianamente altas. Ah, muy bien, el análisis, ¿qué es el análisis estructural? Bueno, ya sabemos qué es el análisis estructural. El análisis en sí consiste en dividir algo complejo en partes pequeñas. Eso es lo que hacemos en una estructura. Tomamos este, esto tan complejo que es una estructura y lo dividimos en componentes pequeños para obtener sus resultados de cada elemento y poder globalizar esos resultados, ¿no? Es lo que hacemos en el análisis estructural. Sin embargo, lo hacemos pues ¿para qué? Para determinar desplazamientos, esfuerzos internos, fuerzas externas, reacciones, todos esos son los resultados que queremos obtener del análisis estructural. Y bueno, para hacerlo existen métodos como para resolverlo, como son los métodos analíticos, que son métodos energéticos, distribución de momentos, pendiente de flexión. Sí, estos métodos obedecen a métodos que ustedes seguramente pueden recordar, que han estudiado, quizás alguno por ahí me dijo que era egresado o estudiante, está un poco más fresco en esto. Ya, pero son los métodos analíticos que solemos usar. Estos métodos no los vamos a poner en práctica, obviamente. Ahora, en la actualidad, son un poco más académicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existen los métodos matriciales, que si bien son más complejos que los analíticos, son mucho más fáciles de programar y son los que utilizan los programas de cálculo que vamos a ver. Por ejemplo, nosotros nos vamos a basar mucho en el análisis matricial, ya que vamos a trabajar con elementos tipo barra. Eh, los programas de cálculo que vamos a usar como SAP 2000 y Robot Estructural utilizan análisis matricial y análisis por elementos finitos para el caso de que tengamos elementos tipo ARI. ¿Sí? Estos análisis, bueno, en realidad el análisis de elementos finitos no es un método matricial, es un método de por sí, pero se parece mucho y sigue el mismo criterio del análisis matricial, por eso lo he incluido dentro del método matricial. Bueno, estos métodos es importante conocerlos, ya no vamos a ahondar en esto, en método de matrices de rigidez y todo esto, pero es importante que ustedes sepan de dónde sale y cómo es que los programas utilizan estos métodos para el cálculo y análisis matricial. Ahora sí, vamos a entrar netamente a lo que es el acero. ¿Sí? El acero estructural, el acero como material estructural, como una breve introducción y conozcan qué es este material, por qué se utiliza, por qué tiene ventajas y demás. Eh, el acero, ¿sí? El acero es un material fabricado mediante una relación de diferentes elementos que son hierro, carbono, principalmente hierro y carbono, ¿sí? Son los elementos que más porcentaje están. Dependiendo de la cantidad de carbono se dan diferentes propiedades, pero también se usan otros elementos que le dan ciertas modificaciones al comportamiento del acero. Bueno, esta aleación en general se logra en un proceso de laminación caliente. Eh, los aceros fabricados con bajos contenidos de carbono poseen alta ductilidad. Ya sabemos qué es la ductilidad y excelentes para su uso como material estructural. Entonces, con bajos contenidos de carbono, tienen mayor ductilidad, pero tampoco se puede bajar mucho porque también pierde resistencia, ¿no? Entonces, vamos viendo esos materiales. Pues, según estos temas se pueden ver, pues podemos tener aceros de alta resistencia, aceros, mejor dicho, estas son las propiedades del acero, ¿no? El acero tiene una alta resistencia, tiene homogeneidad, es homogéneo, ¿no? Mucho más homogéneo que el concreto armado, por ejemplo, ¿no? Al ser fabricado en caliente. Permite la soldadura, ¿ya? Se tiene que soldar este tipo del acero.
Posee alta ductilidad, mucho más alta que la del concreto armado también, ¿sí? Y resistente a la corrosión. Bueno, esto sí en realidad no es un tanto una propiedad, porque es justamente el problema del acero, ¿no? Que la corrosión eh, tiene una buena resistencia ante condiciones normales, pero ante condiciones no muy normales, ahí sí puede tener inconvenientes, ¿no? Y hay que protegerlo. Siempre debe protegerse mediante pinturas anticorrosivas y demás. Bien, por este motivo los usos comunes del acero son habitualmente como componentes estructurales. Y bueno, vamos a hablar un poco de cómo se clasifica el acero. Ya, hay varias clasificaciones. Acá tenemos esta clasificación por su composición química que ya la estábamos hablando, ¿no? Tenemos aceros sin alear, sin aleaciones, semi-aleados y los aleados, ¿no? Los aleados tienen mayor cantidad de materiales, ¿no? Como aluminio, níquel, cobre, manganeso, cromo. Semi-aliados, mediana cantidad, y sin alear prácticamente solo son hierro y carbono. Esa es un poco una clasificación básica según su composición química. Tenemos otra clasificación por el contenido de óxidos, ¿no? Aceros efervescentes. Ante una desoxidación débil del acero líquido, se obtienen metales con alta concentración de elementos, formándose una piel exterior relativamente pura. Ya, bueno, ahí está. Más va por el proceso de fabricación, semicalmados y calmados, ¿no? Aceros parcialmente desoxidados en su proceso de fabricación, y estos son completamente desoxidados. Bueno, es un criterio eh, yo diría que es más por su proceso de fabricación en cuanto a la consideración de un proceso de desoxidación. Otra clasificación que tenemos es según sus propiedades mecánicas, ¿no? Tenemos el acero común, acero dulce o al carbono, que de hecho a la fecha seguimos usando aquí. Ustedes sabrán que nosotros usamos el acero común como un material estructural. Y está bien para el tipo de estructura que hacemos, ¿ya? Pero bueno, su contenido de carbono va del 0,2 al 0,6%. Y un ejemplo de estos es el A36 que usamos principalmente en justamente las estructuras que vamos a revisar. Entonces, es el material más fabricado en el país. Luego tenemos aceros de alta resistencia, ya que van con más contenido de carbono. Recuerden que con más resistencia pierde ductilidad, con más carbono pierde ductilidad. Y han sido sometidos a tratamientos térmicos, bueno, incrementan su resistencia. Y los aceros especiales, donde ya tienen diferentes aleaciones para otorgarles cierta característica especial. Ya existen, entonces, ¿esto para qué lo he comentado? Para que vean que existen muchos tipos de acero, muchas calidades de acero. No, no es simplemente el acero es uno solo, ¿no? Es el mismo el fierro de construcción, el acero de construcción, que el acero que usamos para estas estructuras, que podemos usar para una edificación, que podemos usar para otro tipo de estructuras con mayores cargas, etcétera, ¿no? Hay que eh, saber que existen varios tipos de acero y que se pueden usar todos estos en base a sus propiedades. Vamos a la gráfica de tensión de formación que ya la habíamos visto un poco antes, ¿no? Eh, esta gráfica se puede obtener a partir de este ensayo, donde se ensaya una pequeña probeta cilíndrica de acero que es sometida en esta máquina a tracción, ¿sí? Y bueno, este tipo de ensayo nos va a producir este, este tipo de gráfica, ¿sí? Que nos da justamente el comportamiento dúctil del acero. Acá destacan los puntos A, B, C, D, E, ya que voy a hablar, que en breve los comentamos. El ensayo comienza aplicando gradualmente la fuerza y se provoca una gráfica de línea recta, ¿no? Como se ve aquí. Esa es la zona elástica. A mayor fuerza, la probeta comienza a comportarse de manera más plástica, ¿sí? Esta parte que está aquí. Plástico significa que el comportamiento dúctil viene a ser la zona plástica, ¿sí? Eh, bueno,
Y la parte media aquí se le llama elastoclástica porque es la parte intermedia entre esta parte donde se da un incremento incluso de los esfuerzos, ¿no? Ante unas deformaciones más altas, a pesar de que ya no es elástico, que ya no recupera su forma original, ¿no? Eh, la parte media se llama zona elastoplástica, ¿sí? Y bueno, luego pasa a la zona plástica. Esas son como las zonas, ¿no? Zona elástica, zona elastoplástica y zona plástica. Hablando de estos puntos que les comentaba antes, cuando se empieza a aplicar una fuerza, un esfuerzo en este ensayo, esa tensión, poco a poco se empieza a deformar y se forma hasta el punto A, se da el límite de proporcionalidad, es decir, se sigue en la zona elástica. Hay una zona adicional donde se da un pequeño cambio, pero se considera todavía dentro de la zona elástica. Ya, el punto B en realidad es ya el límite elástico, ¿sí? El límite elástico del comportamiento del acero. Cuando llega a este punto, ya su comportamiento empieza a cambiar. Del B al C, recién aquí en el punto C, hablamos del punto de fluencia. Esta zona intermedia es el cambio de la zona elastoplástica y esto se aprecia generalmente en los ensayos. Teóricamente esta zona tiende a ignorarse, ¿sí? Tiende a no verse porque se da un cambio bien extraño en esta zona, ¿no? Pueden ver cómo se da ese comportamiento. Después del punto C, llegamos a un punto máximo donde después del punto C se da un incremento importante en, eh, en la resistencia del acero, eh, pero ya es, obviamente eso ya no va a recuperar, ya no es recuperable, ¿no? Ya no estamos en zona elástica, pero fíjense que resiste mucho más. Este incremento incluso se suele denominar como se suele considerar incluso en algunos procesos de fabricación del acero que se le denomina de dureza, ¿sí? Y bueno, ya el punto E, este es el punto más alto, y luego empieza a reducir, ya hasta que llega un punto donde llega la rotura. Punto E es la rotura. Este comportamiento es del acero. Pueden ver que lo que se busca es aprovechar la zona elástica para un material adecuado de construcción porque es un material dúctil, ¿no? Como comentábamos previamente. Hablemos de los perfiles de acero, cómo se fabrican, ¿ya? Tenemos que hablar de los perfiles laminados en caliente, se les llama así. Son perfiles de acero que se dan, acá les he puesto unas pequeñas imágenes eh, de cómo se va dando esta fabricación, ¿no? Bueno, se toma los diferentes materiales, hierro más el carbón, y se lleva al alto horno, ¿no? Con un grado de, como decíamos, con oxígeno, procesos de desoxidación. Es un proceso bastante complejo. Y finalmente se da la formación del acero. Acá tenemos otro proceso, este es para fabricación de perfiles, y acá un proceso para producción de láminas de acero, ¿no? Planchas de acero. En general, se les dice así perfiles laminados en caliente, porque en realidad el acero es producido en caliente, ¿no? Pero en cuanto a los perfiles, la sección, estos perfiles son también creados al alto horno, es decir, en caliente, ¿no? ¿Qué perfiles se producen? ¿Qué tipos de sección se producen acá laminados en caliente? Los perfiles de ala ancha, perfiles y estándar, que en realidad son lo mismo, solo que acá también habla de columnas, vigas y estándar, canales, ¿no? Los canales son, bueno, acá están, ¿no? Los canales son estos, canal. Acá tenemos el perfil columna I, W, de ala ancha también. Tenemos ángulos, barras y placas. Ya, ángulos son estos. También se producen secciones en T. Tubulares, perfiles tubulares, redondos y cuadrados. Estas son las formas que se utilizan justamente y se producen de esa manera en caliente. Debo decir que en nuestro país este de aquí se produce, sí, pero en condiciones muy pequeñas, sí, en perfiles muy pequeños.
muchas veces cuando hablamos de edificios en acero o que utilicen algún acero, nosotros debemos proceder a importar perfiles de, eh, principalmente nosotros en el país importamos generalmente de Estados Unidos, ¿sí? Es decir, importamos perfiles americanos con la denominación americana, que vamos a ir hablando, vamos a hablar mucho sobre esos perfiles, ¿sí? Este perfil es el más óptimo estructuralmente hablando, ¿ya? Se suele usar mucho también estos perfiles tubulares, ¿ya? Pero sí, debo resaltar que el más óptimo estructuralmente hablando es este. Pero bueno, recuerden, todos han sido fabricados en caliente. Ahora, existen otros tipos de perfiles que son los perfiles laminados en frío. Estos perfiles se producen a partir de las láminas, las planchas de acero, láminas de acero, donde se llevan, estas láminas se llevan a diferentes máquinas que se llaman laminadores, que están compuestas por rollos, para producir perfiles, diferentes tipos de perfiles, ¿no? Estos perfiles son producidos, como se dice, en frío. Estos no necesitan calentarse. Bueno, a veces sí, se da cierto aumento de temperatura, pero no al alto horno, ¿no? Como se da en la laminación en caliente. ¿Qué perfiles se producen aquí? Bueno, acá habla un poco de la fabricación, ¿no? Miren cómo con diferentes rollos se va llegando a cierta forma, ¿no? Se va produciendo con más cantidad de rodillos, por llamarlo de una manera, se van produciendo este tipo de perfiles, ¿no? Y se van cerrando, se van produciendo esto. Aquí hay un proceso de fabricación compuesto en dos etapas, el prensado y el rolado, ¿ok? No voy a entrar mucho detalle de esa parte. Lo que nos interesa es los tipos de perfiles laminados en frío que se dan, ¿no? Y los que se producen son diferentes formas. Acá sí se producen muchas formas de perfiles laminados en frío. Algunos muy parecidos a los perfiles laminados en caliente que hemos visto, como los canales. También se producen ángulos. Hemos visto que hay ángulos también laminados en caliente. Pero hay otros más que ya no se producen en caliente, ¿no? Los tubulares también. Fíjense acá los tubulares. Tenemos tubulares. Pero bueno, hay otras formas distintas como la Z, ¿no? Otros que también se utilizan y estos ya se producen laminados en frío. Algo que destaca y es importante esto es que los perfiles laminados en frío son de pared delgada, ¿sí? Los laminados en caliente pueden ser delgados o pueden tener paredes muy gruesas. Entonces, estructuralmente, es más, las normativas internacionales para edificaciones sometidas a sismoresistentes, exigen el uso de perfiles laminados en caliente, ¿sí? Entonces, principalmente nosotros vamos a hablar de perfiles laminados en caliente, de este tipo de perfiles, ¿sí? Pero es cierto que muchas veces se utiliza esto. Vamos a ir viendo luego cuáles son, no tanto problemas analíticos que vamos a tener con esto, sino problemas normativos también en cuanto al uso de este tipo de perfiles. Pero bueno, más adelante estaremos hablando de esto. Otras conformaciones de perfiles. ¿Ya? También se dan otras formas de producir los perfiles, que ya es básicamente perfiles tubulares con costura, donde se producen perfiles a partir de láminas también, pero en talleres, ¿no? Donde con costura es, por ejemplo, un perfil tubular que se ha generado a partir de, no sé, dos C, ¿no? Tengo una C, tengo otra C, ¿no? Y creo acá una costura, sueldo aquí, y este es un perfil tubular y acá va a quedar las costuras de la soldadura, ¿no? Entonces se dan muchos estos perfiles tubulares de acero con costura. También se dan perfiles soldados o electrosoldados.
de diferentes formas. Miren, diferentes, tomando perfiles laminosos en caliente, se puede formar este tipo de perfiles, ¿no? Que son perfiles soldados o electrosoldados, e incluso perfiles muy rígidos, producto de unir planchas metálicas, ¿no? Ya a estos se les llama perfiles electrosoldados y soldados. Ya, guárdense este nombre porque lo vamos a comentar luego. Vamos a los tipos de estructuras de acero. ¿Por qué hablo de estos tipos de estructuras? Porque ya vamos a enfocarnos ya más pues a lo que es em, el tema que nos compete, ¿no? Estructuras tipo nave. El código ASC 7, que es la normativa estadounidense, como les dije anteriormente, por el American Society of Civil Engineers, eh, que rige las condiciones de carga y de los proyectos en Estados Unidos, nos da índices de una clasificación simple de estructuras en general, ¿ya? Es importante, yo cito a esta normativa porque realmente, ¿qué es una nave industrial? ¿No? Y, y es un poco complejo decir, es un edificio, no es un edificio, no, bueno, tiene diferentes tipos de connotaciones. Dentro de esta norma se define el building structure, ¿ya? El building structure se define como aquella estructura que va a albergar, que va a utilizar, que van a utilizar personas. Así es como lo define el código ASC 7. Ahora, una nave industrial podría ser el caso que no lo utilicen personas, pero sería un caso muy, muy particular. Por lo general, es decir, una nave industrial, sea el uso que se le dé, van a estar personas ahí, por lo tanto, entraría dentro de una clasificación de edificación o building structure, ¿no? Bueno, obviamente hay otro tipo de las non-building structure que son soportadas por otras estructuras similares a las edificaciones y las que no son similares a edificaciones. Una clara non-building structure es esta, una torre de telecomunicaciones, por ejemplo, una torre eléctrica también, que acá no va a haber pues cargas de personas, no van a haber personas aquí adentro, no va a soportar cargas vivas de ese tipo, sino que acá vamos a tener cargas por ejemplo, este es de telecomunicaciones, de antenas, de microondas, ¿no? Diferentes cargas de otro tipo de estructuras. Entonces, esas definitivamente no es una edificación. Aquí es donde entramos, pues, que una nave industrial es una edificación, sí, bajo ese concepto, pero la verdad es que tampoco tenemos plantas distintas por nivel. Yo quería hablarles sobre hablemos de las normas y códigos referidos al acero estructural. Ya, hablemos de la norma peruana. La norma peruana, eh, yo le he puesto acá norma de diseño en acero y solamente tenemos una, ¿sí? Una hablando de edificaciones, ¿sí? Que es donde entraría, por así decirlo, una nave industrial. Y tenemos la norma que es la E090 de estructuras metálicas. Hay más, un poco más de estructura, pero es otro tipo de normas, pero destinadas a otro tipo de estructuras. Por ejemplo, una normativa para telecomunicaciones, aunque siempre, siempre se recurre en material del acero, como les comentaba. Es un material muy poco utilizado en el país y también, y mucho menos estudiado, mucho menos investigado. Por lo tanto, esta misma norma, la E090, si bien debemos cumplirla, porque tiene criterios restrictivos, es restrictiva, ese es el concepto de norma. El concepto de norma es que es restrictivo. Nosotros estamos obligados a cumplir una norma para
para cumplir, ¿no? En la localidad donde nos encontramos. En el caso de Perú, la norma específica es la E090 del Reglamento Nacional de Edificaciones, que está referida a las estructuras metálicas. ¿Sí? En general lo engloba a estructuras metálicas. Pero hablemos de los códigos de diseño. Ya hay códigos. Yo he puesto solamente los referidos, fíjense cuántos son, solamente los referidos a la normativa americana. Ya hay el Eurocódigo, también tiene otro tipo de normativa para el diseño en acero. Acá hablando solo del diseño en acero, no estoy hablando de las otras normas que vamos a ir utilizando a lo largo del análisis, ¿ya? Como la E020 o la E030. Pero solo del acero es la E090. Y si hablamos de los códigos americanos, ¿y por qué le digo código y no norma? Porque nosotros no estamos obligados a cumplir estas, em, estas normativas americanas. Sin embargo, es la mejor guía que podemos tener para el diseño correcto en acero. Acá sí se ha hecho mucha investigación, cosa que de nuestro lado tenemos muy poca. Eh, Hablemos de estas, ¿sí? Tenemos la principal, yo diría que esta es la principal, que es el ANSI ISC 360. He puesto la del año 22, que es la última, la que está en vigencia en la normativa americana, pero pueden usar la 6017, la 19, perdón, creo que es la anterior. Eh, pero la última es la 22, ¿sí? Así que ahí la tienen. Esta es la especificación para edificaciones de acero. Esta es una normativa que tiene aproximadamente 800 o 700 páginas, pero que incluyen los comentarios. Los comentarios son más o menos la mitad. Entonces, más o menos hablamos de una normativa de 350 páginas, 400 páginas. Nuestra normativa tiene más o menos 60 y ven la diferencia, ¿no? Entonces, acá hay información muy resumida. Acá tienen, incluso los comentarios son muy útiles porque los comentarios de esta normativa nos ayudan a entender los conceptos, ¿sí? Entonces, vamos a citar ciertos puntos de esta normativa. De hecho, es la que vamos a usar para el diseño con los programas de cálculo, pero tengan en cuenta que nosotros debemos cumplir la E090. Pero la E090, en el caso del acero, realmente es una extracción de esta normativa. Eso es lo que pasa con el acero. Pero no solo extrae la S090 de aquí, sino que también extrae de estas otras, que son el ANSI ISC 341, que es para, si bien esta es la principal, la 341 nos habla de las provisiones sísmicas para las edificaciones de acero. Entonces, la 341 nos va a dar condiciones sísmicas. Por ejemplo, cuando hagamos un sistema, un Special Moment Frame o Intermediate Moment Frame, acá van a estar las condiciones de diseño de los elementos, ¿no? E incluso las condiciones para conexiones. Sin embargo, también está para las concentrical, los excentrical, todos esos datos y consideraciones de diseño especiales por temas sísmicos van a estar en la 341. Y se añadió esta 358. Ya la 358 habla sobre las conexiones precalificadas, que por ahí nos preguntaban, no recuerdo quién me preguntó, sobre las conexiones precalificadas. Entonces, existe una normativa específica para las conexiones precalificadas. ¿Qué es una conexión precalificada? La conexión precalificada es aquella que estamos obligados a utilizar en cuanto a conexiones de acero para los sistemas de Special Moment Frame o Intermediate Moment Frame. Sí, como acá lo dice, para Moment Frame, ¿no? Es decir, este tipo de conexiones pues no lo voy a usar para concéntricas, excéntricas con arriostres, ¿no? Está específicamente para este
tipo de sistemas. Acá hay, ¿y por qué? Porque son conexiones escogidas, son conexiones que cumplen criterios de ductilidad sísmica. Entonces son muy importantes de cumplir en edificaciones, ¿sí? Esas son las tres normativas principales del AISC, ¿ya? Para edificaciones. Y son las tres, bueno, yo diría estas dos, ¿ya? Porque la tercera, esta realmente no se menciona mucho, pero en base a estas se ha elaborado la E090. Eh, Ahora, con ciertas cosas adicionales, ¿no? Que se mencionan de otras normativas. Sin embargo, hay más, ¿no? En el código americano tenemos esta, siguiendo con el ISC, tenemos, ¿qué es el ISC? Es la institución, eh, no recuerdo las siglas, es American, em, no recuerdo la I, bueno, for Steel Construction, ¿no? Bueno, no recuerdo bien, pero se refiere a construcciones de acero, ¿sí? Eh, este código o esta institución, por así llamarlo, se dedica al acero estructural, pero mm, principalmente para edificaciones, ¿sí? El código utiliza, estos códigos utilizan para edificaciones. Entonces, hay otras normativas útiles que son, por ejemplo, este estándar de Code of Standard Practice for Steel Building and Bridge. Ya, esta normativa, la 303 va a hablar sobre buenas prácticas, prácticas estándar de construcción. Entonces nos habla mucho de procedimientos constructivos y buenas prácticas, ¿no? Y la parte de la última, la 342 nos habla de provisiones sísmicas para el retrofit o evaluaciones de estructuras existentes, ¿no? Algunas condiciones especiales para reforzamiento estructural de estructuras metálicas, ¿no? De edificios de estructura metálica. Y, y algo que quiero resaltar es esto, ¿ya? Las guías de diseño del AISC. Las guías de diseño son 39 guías de diseño. Cada guía de diseño tiene diferentes temas. Por ejemplo, la guía número 1 habla sobre las planchas base, las placas base, ¿ya? Diseño de placas base, alguna otra guía de conexiones a momento. Y imagínense, hay 39 guías de diseño. Cada una de estas guías tiene procedimientos recomendados para el diseño que se basan en la 360, la 341, la 358 y bueno, todas las demás, ¿no? Pero son procedimientos recomendados. Entonces, englobemos solo el código AISC y vamos a tener normativas, acá les dije 700 páginas, aquí tenemos una de 500. En general, solo en el código AISC, cada guía tiene aproximadamente un promedio de 100 páginas. Entonces, en solo estos vamos a tener tanta información de construcciones de acero que, créame, es eh, muy alta, ¿no? Comparado con la poca información y poca investigación que nosotros tenemos, es muy diferencial, ¿no? Por eso es que mucho de nuestro diseño nos basamos principalmente en codificación americana. De hecho, también nuestros perfiles son importados muchas veces de aquí, por lo tanto, es importante tener eso en mente, ¿sí? Bueno, ahora existen más normativas americanas del American Institute of Steel and Iron, eh, que esta institución eh, habla del acero y también lo que voy a rescatar de aquí en estas normativas, las que he presentado aquí, es que nos hablan de las estructuras laminadas en frío, ¿sí? Cold formed. Entonces, esta sería nuestra referencia para estructuras laminadas en frío, que como les dije, vamos a tratar de no, por un tema del ISC,
En temas de edificaciones, básicamente, en muchos temas se debe utilizar perfiles laminados en caliente, ya especialmente si hablamos de provisiones sísmicas. Entonces, bajo ciertas condiciones ya se utilizarán perfiles laminados en frío, ¿ya? Porque son perfiles muy delgados y entran en un tema de esbeltez importante ahí, que puede traernos inconvenientes, especialmente ante solicitaciones importantes sísmicas. Entonces, este tipo de estructuras, si bien es cierto, se puede usar se usa de manera estructural, lo importante es que esa estructura sea quizás no un edificio, quizás, y si es un edificio, pues debe ser bajo condiciones muy especiales, ¿no? Eh, bueno, ahí están las codificación para cuando hablamos de nuestra principal referencia para perfiles laminados en frío, diseño en perfiles laminados en frío, será la codificación del AISI. Ya tenemos la S100, que es la especificación principal, ya esta va a ser la principal, así como el 360 es la principal de la ICC, de acá será la S100. Y bueno, tenemos por ahí también algunas más que nos habla de algunos puntos. Incluso en el Sismic Design es algo especial porque es una norma que se usa muy poco, la verdad, porque son ciertos criterios muy específicos. ¿Ya? Pero bueno, solo para comentar, nuestros diseños los vamos a basar en estas normativas. En los programas utilizan esta codificación. Y si revisamos esta información, yo la verdad voy a tratar de compartirles algo de esta información. Eh, Van a ver que es muy, muy grande, ¿no? Hay mucha información, mucha información. Si pudieran leerla toda, obviamente está en inglés, sí van a tener un comprendimiento, una comprensión global de lo que son las estructuras metálicas, pero es un global de mucha información. ¿Ya? Comparado con nuestras 60 páginas de la E090. Entonces, el diseño nos vamos a basar en el código ISC, ¿sí? Para que tengamos en mente eso. Ahora, dejando de lado el acero, que hemos hablado mucho del acero, hablemos de lo que es una nave industrial. Bueno, una nave industrial son estructuras techadas cuyo concepto principal es el de tener un área amplia, sin columnas intermedias, lo que lleva a elementos estructurales de grandes luces. Por eso se recurre al acero como principal material estructural para cubrir grandes luces, ¿no? Em, el tipo nave industrial más común es aquel al que se le denomina galpón. Seguramente han escuchado mucho este término. El galpón, un galpón es un tipo de estructura que no tiene nada arriba. Es decir, un galpón es una estructura ligera, que no tiene peso arriba, no tiene uso, las personas no van a caminar arriba, no se va a transportar nada en la parte superior. Básicamente está sometido a las cargas externas, nada más. Eh, y como dice acá, el galpón es de un solo nivel, por ese motivo, no se utiliza la parte superior y generalmente son cerradas, ¿no? Aunque las hay también estructuras abiertas. Este tipo de los galpones pueden albergar también estructuras internas como mezanines, es decir, pisos intermedios, que no necesariamente son considerados, no es como que haga un diseño de un edificio internamente, ¿no? Son solamente pisos intermedios, ¿no? Y se les denomina mezanines. Bueno, este es un galpón. Entonces, hay que considerar que se le considera también nave industrial a una estructura que sirve de soporte para equipos dentro de un proceso industrial. Entonces, también se le puede llamar una estructura industrial a una estructura de concreto, ¿no? Que sirve para albergar a un equipo, no sé, una chancadora en minería o en otro tipo de procesos industriales. Entonces también son estructuras industriales. Tenemos hasta, si tiene, hasta se le puede llamar nave industrial, ¿no? Pero a una estructura de acero, ¿no? Parecida, pero
acá nos vamos a enfocar en lo que más utilizamos, que son coberturas livianas, es decir, para cerrar este concepto, vamos a hablar principalmente de galpones. Em, Entonces, para considerar las naves industriales, se debe considerar la estética, la distribución, limitaciones de altura, maquinarias, equipos, etcétera. Y ustedes dirán, ¿y por qué industria? No necesariamente se tiene que usar en industria, no puede ser otro tipo de eso. Bueno, en realidad industria cubre todo, por eso es que se le denomina de esa manera. Pero vamos a enfocarnos en el uso de galpones, ¿sí? Y acá les muestro algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, acá les muestro la estructura que les hablaba de concreto, ¿no? Esta es una estructura de una cementera, ¿sí? Tiene bastantes equipos para los procesos de ese tipo. Y bueno, se le considera una estructura tipo nave industrial, aunque no un tipo galpón de la que nos interesa. Ahora sí les voy a mostrar más ejemplos de ese tipo de estructuras. Este es un galpón, ¿sí? Usado con fines de almacén. Seguramente han visto muchos de estos, ¿no? Acá tenemos un galpón, que es un taller industrial. Si hablamos de un taller industrial, puede incluir otro tipo de elementos especiales, como esta viga carrilera, no sé si la ven, ya para algún proceso interno industrial. Entonces, si esta es una nave industrial especial para los procesos industriales, que obviamente debe incluirse en el diseño, ¿no? En el diseño de la estructura. De hecho, vamos a hablar un poco de la viga carrilera también en este curso. Eh, Tenemos, por ejemplo, el galpón para un supermercado. Acá sí es principalmente muy parecida a la de almacenes. Eh, Acá en los supermercados resalta que son muy altas, ¿no? Estructuras muy altas. Tenemos uso para centros comerciales, ¿sí? Acá sí, principalmente su uso es básico de techos, ¿no? Y bueno, acá tenemos en fábricas, a diferencia de la industria, en fábricas miren que tenemos una viga carrilera mucho más grande porque tenemos un puente grúa enorme. Al ser una fábrica va a tener un movimiento de la industria mucho más importante y estas cargas afectan mucho más a la estructura principal. Y bueno, hay que considerarse en el proceso de la industria, ¿no? En este caso, de la fábrica. Tenemos una cobertura que seguramente es por la que muchos se interesaron en, en este curso, que es coberturas tipo auditorio, tipo canchas deportivas, que son las más simples, ¿no? Porque no tienen procesos industriales internos, pero sí son meramente o netamente en estructuras de acero, ¿no? Y también pueden considerarse como nave industrial. No es una industria propiamente de fabricación, construcción, pero no deja de ser dedicado a un tipo de actividad de uso humano, ¿no? Tenemos también estacionamientos, tenemos establecimientos de ganadería, ¿no? Estos ya se parecen mucho porque es básicamente dar techo, ¿no? El objetivo principal es dar techo. Y bueno, clasifiquemos estas naves industriales según diferentes formas, ¿no? Podemos clasificar las naves industriales según su número de tramos. Tenemos naves industriales simples con anexo, naves industriales múltiples, ¿no? Con varios unidas todas. Esto es una sola, solo que se llama con múltiples tramos, ¿no? Que tiene múltiples tramos. Tenemos según su techo, ¿no? Esta es una clasificación muy utilizada a dos aguas y a una sola agua, ¿no? Por ejemplo. Tenemos clasificación por la forma del techo, plana, arco, circular, ¿no? Diente de sierra, seguramente han visto, esto se usa bastante en fábricas para darle una pendiente adecuada y que se puede usar canaletas más direccionadas a un solo lado. Triangular, también muy utilizada, que en realidad es a dos aguas, pero bueno, es también una forma de clasificarla. Por el tipo de pórticos. Ya tenemos, esta es una clasificación más estructural, ¿no? Porque los pórticos pueden ser pórticos a momento, ¿no? Como hemos visto,
pórticos a momento, o pueden tener incluso pórticos de este tipo atirantados, ya donde se da algún refuerzo adicional como tipo, como un tensor que le da algún apoyo a la deflexión, por ejemplo, del pórtico. Pórticos de sección variable, ¿ya? Este se utiliza mucho em, en grandes luces, donde quizás las vigas principales serían ya de unas dimensiones muy grandes, entonces se usan secciones variables. Y también tenemos tipos celosía o tipo armadura o tijeral, que seguramente eh, es muy utilizada aquí porque utiliza perfiles pequeños, delgados, y nos permite dar en cuanto al, buena resistencia en cuanto a cargas de gravedad principalmente, ¿no? Entonces, fíjense que según el comportamiento estructural también podemos clasificar diferentes pórticos, ¿no? Y el pórtico principal es finalmente lo que va a definir alguna clasificación de estas naves industriales. Ahora, dentro de tipos de pórticos también tenemos según sus apoyos, ¿no? No es lo mismo un pórtico de este tipo, que este es un pórtico recomendado por la ductilidad que se le puede dar a la edificación, a la nave industrial. Acá tenemos un pórtico de doble articulación, con articulaciones en los... Este, quizás este también se utiliza mucho por las características que se le da a la conexión de la plancha base, de la placa base. Y acá también tenemos una donde ya se libera, esta sí es poco común, ¿sí? Con triple articulación, con una articulación en la parte superior. Esas articulaciones se dan en base a cómo se dan las conexiones metálicas, ¿no? Eh, Tenemos acá articulaciones también, con en la parte media, una zona rígida en la parte superior. Esta se parece mucho a esta, pero bueno, está liberándose una placa base. Entonces, el objetivo principal de estos tipos de pórticos que quiero decirles es que se puede variar mucho las conexiones, la forma en la que estamos conectando los elementos y eso influye mucho en el comportamiento estructural del pórtico. ¿Ya? Entonces, sí este tema es importante y vamos a ir ahondando más, vamos a seleccionar uno eh, cuando hagamos el ejemplo, ¿no? Pero es bueno que sepan que existen varias formas de producir, de concebir estos pórticos y estas naves industriales. Bien, entonces, continuando con estas naves, hablemos de los galpones, que podemos clasificarlos, o sea, podemos distinguir partes típicas, porque estos galpones tienen ya por así decirlo, mm, ya un estándar, por así llamarlo, ¿no? Entonces podemos identificar ciertos elementos y hablar de sus nombres que tienen o que comúnmente se llaman. No necesariamente se llaman así, a veces se llaman de otra manera, depende también de cómo, por ejemplo, acá tienen las correas se les llama a las viguetas, ¿sí? Entonces también viguetas se les conoce, es el primer receptor de cargas de la cobertura, ¿no? A eso se le llama correas. Y las correas distribuyen las cargas hacia los pórticos principales, ¿no? Ese es el objetivo de las correas, las cargas de gravedad principalmente y de viento, ¿no? Em, Acá tenemos el arrestamiento del techo del cordón superior. Esto significa, en realidad es el arrestamiento del techo. Tenemos estas cruces, que es muy común, y se utilizan para darle estabilidad global al galpón, ¿sí? Vamos a estar, obviamente, hablando de estos a lo largo del desarrollo del proyecto. Tenemos también arrestres diagonales, ya hemos hablado de estos arrestres longitudinales, como dice aquí, pero son los arrestres pues, que obedecen principalmente a los arrestres concéntricos, ¿no? Y estos determinan el sistema estructural de la edificación del galpón. Tenemos unos elementos verticales que también buscan darle cierta distribución a las partes internas y también se utilizan estos elementos verticales con el objetivo
por ejemplo, si hubiera una puerta aquí, entonces un poco se coloca este elemento para aportar, para darle las dimensiones a la puerta, la colocación de la puerta, y también para darle un buen espaciamiento a los cerramientos externos, ¿no? Entonces se usan estos elementos verticales que se denominan parales, a los horizontales que también se colocan largueros, partes intermedias pequeñas se les llama tirantes. Bueno, estos, estos también reciben otros nombres, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces se le llama tirantes al horizontal, larguero al vertical, ya es un poco como se utiliza en sitio. Los tirantes, ya los tirantes son elementos que también dan estabilidad a las correas. Ya vamos a hablar de estos elementos también y su función estructural. Bueno, tenemos la columna del pórtico. Bueno, creo que ahí tienen esta imagen. Esto obviamente ya se los compartió. Y ahí tienen algunas partes típicas de este tipo de galpón que vamos a estar viendo. Y es bueno conocerlas porque ya en otro momento les diré, vamos a diseñar las correas. Ya saben qué es una correa. Bien, ahora tenemos más partes aquí del pórtico principal, la plancha de anclaje. Muchas veces no, muchos han trabajado quizás en edificaciones, no conocen este término, ¿no? Plancha de anclaje. La plancha de anclaje es es una plancha metálica. En realidad se le llama plancha de anclaje a toda la conexión metálica que se da entre un elemento metálico y su distribución a la unión a un elemento de concreto armado. Pues principalmente se usa entre la unión columna y cimentación. Ya, se da muchas veces ahí, aunque también puede haber planchas de anclaje para la unión de una viga a un elemento de concreto armado. Mm, Y bueno, ahí tenemos ahí más conceptos, algunos conceptos acá de esta pequeña cobertura reticular. Cuando les hable de cobertura reticular o techo reticular, les estoy hablando de este tipo de galpones que utilizan armaduras, ¿no? Armaduras o tijerales o celosías. William me pregunta, ¿haremos diseño de plancha anclaje? Mira, voy a darles los alcances. No sé si nos dé, yo creo que sí, porque es importante. Yo creo que vamos a hacer una conexión. En cuanto a conexiones, vamos a enfocarnos en la conexión del pórtico principal y quizás la plancha de anclaje, ¿no? Pero vamos a dar aspectos generales de conexiones que sé que les va a valer incluso para otros tipos de conexiones. Eh, Pórticos de la nave industrial con puente grúa. Fíjense, en un pórtico con puente grúa, lo que les comentaba, aparece la viga carril o viga carrilera, que puede estar apoyada de esta manera. Esto se usa cuando es una carga muy importante del puente grúa. Se usa este tipo ya como que se arma una columna reticular, ¿no? Para darle um, una buena distribución. La viga carrilera es una viga sometida a los esfuerzos del puente grúa, de la grúa, ¿no? Eso va a estar en constante movimiento, entonces tiene un diseño especial. Sí vamos a ver, nos vamos a enfocar en el diseño particular que tiene esta viga, ¿sí? Se ha planificado hablar, por lo menos en unas horas, de lo que es esta viga, las particularidades que tiene esta viga carril, que obviamente se usa para un efecto industrial ya un poco más avanzado, ¿no? Entonces, fíjense que sí estamos, es es un curso un poco, este, cubrimos bastantes temas, pero sí nos vamos a enfocar obviamente en el uso de los programas, como ya lo comentaba antes, y este modelado y presentación final también. La idea es usar bien las herramientas, ¿no? Pero sí voy a tratar de darles información respecto al diseño también. Em, Hablemos también de las correas. Acá tenemos algunos esquemas de lo que son las correas receptoras, de cargas, tirantes. Bueno, luego tenemos, a ver, para que sepan, el tirante lo veíamos antes, el tirante es este elemento. Lo que busca el tirante es darle estabilidad a las correas. Entonces, más o menos su conectividad de estos tirantes se da comúnmente en este tipo, ¿no? La conexión de la correa
a la viga principal, en este caso es un cordón superior de una celosía, se suele dar de esta manera también, ¿no? De una manera apoyada encima, ya por las características y la función que quiere que se quiere que se cumpla que cumpla la correa. Bueno, ahí tienen algunas imágenes. Hablemos también de los cerramientos. Ya, es un tema, los cerramientos es un tema del cual no vamos a hablar mucho, nos vamos a enfocar más en la estructura, pero sí es importante saber qué tipos hay y cómo pueden afectar también el diferente uso que se le da a los herramientas. No, existen primero, ¿qué es cerramiento? El cerramiento es el elemento que se va a colocar para dividir la nave industrial, ¿no? Para separarla del exterior, principalmente, se usan cerramientos de techo y se usan cerramientos laterales también, ¿no? Entonces, si retornamos a las fotos, por ejemplo, esto de acá es un cerramiento, ¿no? Esta superficie. Acá también lateralmente tenemos otro cerramiento. A eso llamamos cerramientos. Entonces, ¿qué materiales se usan en esos cerramientos que solemos utilizar? Pues hay cerramientos metálicos, cerramientos de PVC, cerramientos de fibrocementos, cerramientos de albañilería o mampostería, cerramientos de vidrio también. Y bueno, las láminas metálicas, quizás, si hablamos de cerramientos metálicos, tal vez sean los más utilizados, ¿ya? Generalmente por su costo, ¿no? Se utilizan mucho. Y dependiendo, muchas veces en almacenes también que van a tener mucho movimiento, muchas personas, también se utiliza muchas veces cerramientos de mampostería, de albañilería. Como dice acá, las láminas metálicas de los cerramientos, si hablamos de cerramientos metálicos, son acanaladas de forma ondulada o trapezoidal, ¿no? Acá tienen una más. Luego hablaremos también un poco de las características de las láminas, ¿ya? Cuando hablemos un poco de las cargas que vamos a considerar para el- para la nave industrial. Bueno, entre estas láminas tenemos el aluminio, em, para lo que debe tenerse especial cuidado el contacto con elementos. Bueno, las láminas de PVC generalmente son usadas para aprovechar al máximo la iluminación. Acá están, por ejemplo, un ejemplo de las de PVC. Acá está, ¿no? Acá pueden ver unas láminas que se puede usar de PVC. Y bueno, el objetivo es dar iluminación al ambiente, ¿no? De la nave industrial. Acá tienen puro PVC. Bueno, también puede ser otro tipo de material. Incluso hay metálicas transparentes también, ¿no? O no, metálicas no, perdón. Son, no recuerdo ahorita el material, pero bueno, entraría dentro de la categoría de PVC, pero es específicamente de otro tipo. ¿Sí? Entonces, se usan mucho estos tipos de cerramientos y lo importante aquí, en esta breve introducción, es que sepan que el cerramiento es un elemento importante. Entonces, para darle estabilidad al cerramiento, es que hablábamos de estos largueros, tirantes de largueros y parales, ¿no? Porque yo no puedo colocar acá en vacío un cerramiento, imagínense, de PVC, viene un viento y se parte a la mitad, ¿no? Porque no tiene estos elementos que le dan el soporte lateral ante cargas verticales. Entonces hay también condiciones para el cerramiento que generalmente van muy ligados al fabricante, ¿no? Con recomendaciones del fabricante de espaciamientos y demás, ¿sí? Entonces es importante también tener en cuenta los cerramientos. Muy bien, con esto estoy cerrando este primer tema. Hemos acabado antes, vamos a pasar al tema 2 de las tipologías de naves industriales. Y el concepto de nave industrial que me parecía muy importante explicar en esta primera sesión, porque a veces uno escucha, bien, vamos a hacer nave industrial, pero yo quiero hacer solo techos metálicos, ¿no? Techos ligeros. Bueno, está dentro de, ¿no? Está dentro de. También por ahí comentan, incluso más complejo, ¿no? Vamos a ver un poquito más al respecto. Eh, Sobre la metodología, les quería explicar también, vamos a usar un ejemplo principal.
pero sí tengo pensado hablar en paralelo sobre por lo menos lo que es el modelado y análisis básico de otro tipo de ejemplo, ¿ya? Porque es imposible cubrir todas las características que tenemos, ¿no? Ven los ejemplos, hay muchas variaciones que se pueden dar en diferentes condiciones del diseño. Entonces vamos a tratar de tomar un ejemplo total y sí, quizás a la par ir haciendo o mencionando ciertas condiciones especiales. También sin salirnos mucho del punto del tema, porque también no podríamos cubrir todo, ¿no? Les hablaba de las normativas que tenemos disponibles en las cuales nos vamos a basar para hacer este tipo de diseños, que son mucha información. Entonces sería imposible cubrir solamente en diseño toda esa información, ¿no? Imagínense si hablamos ya de los diferentes usos y diferentes temas. Bien, tengo ya algunas preguntas. ¿Nos brindará el diseño? No sé si lo vi. Me parece una buena introducción teórica sobre el BIM. Solo será el uso de herramienta BIM, como mencionó anteriormente, o habrá algo adicional. Sí, vamos a usar la herramienta de Revit, ¿sí? Principalmente vamos a aprender a usar muy bien esta herramienta y con las condiciones especiales para el uso con el acero, ya que no es tan común que se vea. Pues vamos a hablar mucho del acero. No vamos a hablar pues de concreto ni nada, pero básicamente sí es obviamente es el uso de la herramienta porque, y no solo de esta herramienta, por ahí vamos a hablar un poco de la conectividad con los programas de cálculo, pero pues no vamos a entrar a temas de gestión, ¿no? De gestión BIM, que eso ya es otro punto. Gabriel nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el robot y SAP 2000? Revit, Advanced Steel o cada software, ¿cuál es la aplicación? Bueno. Mira, Robot Estructural y SAP 2000 son software de cálculo estructural, ¿no? Ahí modelizamos una estructura para obtener su respuesta estructural de lo que hemos hablado, deformaciones, esfuerzos, y con eso también nos van a permitir hacer el diseño utilizando el código, los códigos que hemos presentado del ISC. Para eso sirven, para la idealización estructural. ¿Se acuerdan del diseño, ese concepto de diseño estructural que decía? Entonces, cuando hablemos de programas como SAP 2000, como Robot Estructural, como no sé, TABS, como eh, programas de cálculos, no sé, SIPE tal vez, si han escuchado hablar del SIPE, necesariamente deben pensar que es una idealización estructural. ¿Dónde puse esto? Aquí. Tengan en mente esto. Idealización estructural. Ahora, si hablamos de, por ejemplo, Revit, Advanced Steel o programas BIM que utilicen, esos programas son utilizados para el modelo, la creación. Acá ya no estamos pensando en una idealización estructural, sino en la representación de la construcción en, de la nave, ¿no? Esa ya no es una idealización, esta sí. Programas Robot Structural SAP 2000 y nos sirven para el cálculo, ¿no? ¿Existe algún libro? ¿Existe algún libro donde se encuentra la norma S090? Yo les voy a compartir esas normativas, ¿ya? Elvis. La S090 es del Reglamento Nacional de Edificaciones, pero bueno, es muy fácil de encontrar. Es más, pon en internet E090 y te va a salir el documento directamente, ¿no? Me interesa mucho el diseño de planchas y pernos de anclajes. Lo vamos a ver, pero como te comento, es un tema de todos los que vamos a ver, ¿no? No lo vamos. El tema de conexiones de acero es muy amplio, muy amplio. Y es todo un mundo que implica, e incluso estamos muy limitados en eso porque no hay investigación aquí. Entonces, cuando lleguemos al momento, quizás podamos abrir un poco nuestra mente y ver la complejidad de ese tema, que no es tan simple, ¿no? Entonces, solo vamos a trabajar el modelo 3D, también llegaremos a cuantificar cantidades. No, cantidades no. La idea es trabajar el proyecto, ¿no? Mostrar documentación, vamos a llegar hasta los planos, básicamente, pero no, nada de lo que es planificación, ¿no? Porque la parte de cuantificación ya entra en planificación y planificación para la construcción y demás.
vamos a ver, Iván me pregunta si veremos diferentes tipos de nave industrial. Es imposible ver tantos tipos que hay, ¿no? Vamos a ver, se ha escogido un proyecto que vamos a hacer a lo largo, pero sí vamos a ver algunas variantes de ese. Una variante, pienso en una variante que ya está también escogida, pero y a la par a ese proyecto le vamos a ver qué pasaría si, por ejemplo, qué pasaría si a ese proyecto le incluimos una viga carrilera, ¿no? Entonces vamos a ver esa casuística. Pero no nos vamos a enfocar en desarrollar un proyecto con viga carrilera o viga carril de todo el proyecto, ¿no? O sea, no podemos hacer tantos tipos de proyectos. Vamos a hacer uno y utilizando los programas y tratar de darles la mayor información posible. Van a notar que, que todo esto es un mundo muy amplio, ¿no? He tratado un poco de mostrarles la gran amplitud de lo que es el diseño en acero, solo hablándoles de la normativa, ¿no? Que ya habrán podido notar que es grande, es bastante amplio. Sobre ese tema, quiero mostrarles aquí un poco de esa normativa, así para dimensionarlo. Eh, Pienso compartir, les puedo compartir todo, lo que pasa es que es mucha información. Entonces, pero creo que se puede hacer. Déjenme un momento. Igual esta información ustedes la encuentran en red, ya no es en internet, no es que esté oculta, esta es información libre. Acá tienen las normas del código ISC, eh, la 341, la 360. Yo les hablé de la 360, la 22 está aquí. Hay varias denominaciones, pero por ejemplo la 360, eh, miren que tiene 780 páginas, ¿no? Claro que la mitad, les decía, la mitad es de comentarios, pero los comentarios son muy buenos, nos dan muchos buenos conceptos, ¿ya? No les voy a mentir, no les voy a decir que yo he leído todas estas normas, sería imposible. Eh, Ahora tenemos la 341 que nos habla de las condiciones sísmicas. En la 360 se cita mucho a la 341 y en la 341 se cita mucho a la 360. Entonces son normativas que están muy de la mano, ¿no? Acá tenemos unas 500 páginas. Y la 358 que por ahí me preguntaron de las conexiones precalificadas, ¿no? Ahí tenemos conexiones precalificadas. Lo bueno de estas normativas es que también tenemos algo de documentación gráfica, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la Volted. Esta es, bueno, esta es la endplate y su diseño, ¿no? Condiciones de diseño que hay que verificar, algunas tipologías de conexiones. Y estas son conexiones precalificadas que deben utilizarse, estamos obligados a usar en zonas sísmicas, ¿no? Y bueno, tenemos también, esto es en cuanto a la ISC, fíjense que hay las guías de diseño, son 39 guías de diseño, por ejemplo, la uno es de placas base. Todo está en inglés, obviamente, y acá les da un procedimiento de cómo utilizar o cómo hacer este diseño, que en realidad tampoco es que es bastante simple el procedimiento de diseño que les presenta para una tipología de placa base, pero bueno, es una información muy válida, ¿no? Acá tenemos 69 páginas y tenemos así muchas guías de diseño todo esto es del código ISC, ¿no? Entonces, un gran dimensionamiento. Yo les voy a buscar compartir esto, pero es bastante información, así que no tengan... hablar del acero es hablar de un mundo que en realidad ha sido muy poco investigado aquí en el país, ¿ya? Sería muy bueno tener nosotros ir avanzando en esto, ¿no? Lo que es la investigación en este ámbito y ¿por qué no trabajar empezar a fabricar en acero aquí en el país, que se fabrique acero, perfiles de acero en caliente, que haya industria en acero y para obviamente hacer edificaciones en acero y demás. Tensores te refieres a los del techo. En realidad no es un diseño complejo, trabajan sola tracción y, y bueno, bajo ciertas condiciones. La idea es tratar de diseñar toda la estructura, ya incluida.
ese tipo de elementos. Pero los tensores, de hecho, más que un diseño a esfuerzos, en los tensores se trabaja mucho con un control de la estabilidad global de la estructura, se usan con ese fin. Seguimos en el capítulo 1, ya, pero entramos al punto 2, ¿no? El punto 2 que es la introducción a las herramientas de trabajo, ¿ya? En este punto vamos a ver los aspectos básicos e introductorios de las principales herramientas a utilizar, ¿sí? El entorno, entornos aquí, procesos típicos de trabajo con las herramientas, nomenclatura de las principales herramientas y operaciones básicas. Son los conceptos básicos en el uso de Revit y herramientas básicas del modelado en Revit, ¿no? Acá vamos a ver el entorno de trabajo en Revit, conceptos de su funcionamiento. Eso es lo que vamos a hacer hoy, hasta donde lleguemos, porque no sé si acabemos. Tipología, además de herramientas básicas y su utilización, cómo se manejan estas herramientas. Vamos a empezar un poco sobre hablar sobre BIM. Eh, ¿Por qué? Porque Revit es la herramienta BIM que vamos a utilizar. ¿Qué es BIM? BIM es, pues, esta definición de BIM está dada por estos autores. Ya hay muchas definiciones que se le da a este concepto, pero esta a mí me gusta. Ya no les digo que es la mejor, pero es una que para mí refleja muy bien lo que buscamos aquí. Es un proceso de combinación de información y tecnología, ya destaquemos información y tecnología, para crear una representación digital de un proyecto que integra datos, información, datos, eh, desde distintas fuentes y que va evolucionando paralelamente con el proyecto real a través de todo su ciclo de vida. Ya quiere decir que BIM, el concepto ideal de BIM es representar digitalmente una construcción y cómo va evolucionando a lo largo del ciclo de vida del proyecto. ¿Y cuál es ese ciclo de vida? Pues aquí lo ven, ¿no? Como dice acá, desde la construcción, operación y mantenimiento. Empecemos con el ciclo de vida. Pueden ver ustedes que el ciclo de vida va por aquí. El ciclo de vida del proyecto empieza con una programación, una referenciación de qué es qué proyecto se desea, un diseño conceptual, diseño básico, un diseño inicial. Acá en programación pues se deberán también temas de la viabilidad del proyecto. Y luego pasamos a una etapa del diseño detallado, ¿no? Diseño detallado, el análisis, diferentes análisis que se le hacen a la edificación, documentos, documentación, planos. A veces se usan fabricaciones, en el caso de este tipo de estructuras, sí, sí, fabricación, construcción 4D, bueno, lo que es construcción, logística, ya al terminar la construcción pasamos al uso en operación y mantenimiento, e incluso hasta llegar a la demolición, ¿no? A lo largo de todo este tremendo ciclo de vida, bueno, puede ser la rehabilitación también. Si se hace una rehabilitación, vamos a regresar a lo que es una programación y bueno, un ciclo para darle una rehabilitación o en todo caso que se acabe en una demolición. Este es un ciclo general de cualquier proyecto, ¿no? La idea de BIM es que se pueda trabajar con un modelo digital, un modelo de construcción, como dice acá, una representación digital a lo largo de todo este ciclo de vida. Nosotros nos vamos a enfocar en esta parte, solo en esta parte, y específicamente en la zona, en la rama estructural, ¿no? Entonces, ven, por eso les decía que básicamente vamos a usar herramientas BIM, porque hablar de BIM implica muchas más cosas, ¿no? Es más, su uso más idóneo, el uso, no idóneo, diría el uso más productivo que se le ha dado es en estas etapas, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos
que se puede elaborar un proyecto también con con esta idea de lo que es BIM. Bueno, ventajas, vamos a ver ventajas en su visualización, que es una ventaja clara. Bueno, y algunas otras ventajas como evitar retrabajos, acá se ve claramente el manejo de incompatibilidades, ¿no? Obviamente esto teniendo todas las especialidades en el modelo. Pero bueno, mm, acá vamos a hablar solo de estructuras, ¿no? Hablemos de Revit. Revit es una plataforma BIM, por eso hablábamos de BIM. Vamos a ver qué es, bueno, plataforma. ¿Por qué digo plataforma y no herramienta? ¿Ya? Porque estaba antes usando la palabra herramienta BIM. En realidad el concepto correcto es plataforma, porque herramienta es cada una de las opciones que maneja Revit, porque en Revit puedo hacer planos. Entonces, una herramienta BIM de Revit es hacer planos de proyecto. Una herramienta BIM de Revit es crear columnas y vigas de una construcción. Pero en sí, a lo que reúne diferentes herramientas para crear un modelo BIM, podemos llamarlo plataforma BIM. ¿Sí? Entonces BIM es por eso una plataforma. Bueno, viene del nombre, fue creado en años, no recuerdo el año, no, sí, no lo he puesto por acá. Bajo el nombre, la idea fue de revísalo, ¿no? Porque inicialmente fue creado para arquitectura con la idea de que este programa se utilice mm, directamente. Tengo un modelo, hago cortes, secciones y rápidamente tengo lo que necesito en arquitectura, que son secciones, vistas de elevación y demás, ¿no? Entonces, era la idea principal de Revit. Sin embargo, ya con el tiempo ha evolucionado este concepto de BIM y bueno, se ha mantenido el nombre de Revit. Revit utiliza este concepto de lo que es un proyecto o un modelo. En sí, Revit va a ser el programa que vamos a usar para la creación del modelo BIM, para la creación de los planos, para engloba en sí el proyecto. La información del proyecto va a estar aquí. En los otros programas que van a usar va a ser básicamente para hacer el análisis estructural, para hacer la ingeniería que me va a dar como producto este modelo, este proyecto, ¿no? Entonces, el proyecto va a estar en su integridad en Revit. El proyecto resultado, ¿no? Ahora, eh, dentro de Revit se maneja este concepto de proyecto o modelo porque un proyecto en Revit es la base de datos única con información sobre el modelo archivo. El archivo del proyecto contiene no solo datos geométricos, sino toda la información. Eso es importante, ¿no? Por eso es un programa BIM, ¿no? Porque una plataforma BIM. Porque no solamente tiene geometría, no solamente es un 3D. Muchos piensan que hablar de BIM es de un modelo 3D. No, algo muy importante es que tiene información del proyecto, ya que vamos a ir desglosando luego que se desea ingresar para la construcción del mismo, ¿no? Bueno, ¿por qué les habla de este concepto de proyecto o modelo? Porque dentro de Revit, vamos a usar, como les decía, yo voy a usar la versión 2023. Voy a abrirlo. A un archivo con, generado a partir, no sé, estoy creando mi archivo de mi nave industrial. Bien, a este archivo cuando lo guarde, se le va a llamar proyecto en Revit, ¿no? Por eso daba este concepto. ¿Y por qué es importante manejar qué es un proyecto? Porque dentro de Revit, a ese proyecto va a tener la definición de, o va a tener una extensión dentro de Revit que es reconocible, que es la extensión RVT, ¿no? Esa es la extensión por defecto de Revit. Acá tengo esta parte. O sea, voy a abrir un proyecto con una plantilla simple. Fíjense que puse nuevo y puse proyecto. Ya, automáticamente si yo guardase esto en cualquier ubicación, la extensión que se va a guardar es RVT, ya porque es un proyecto.
Sin embargo, existen otras extensiones referidas a las plantillas y a otro elemento muy importante dentro de Revit que ya desglosaremos en la próxima sesión, que es la familia, ¿ya? La familia es el componente básico de un proyecto. ¿Ya? La familia define el comportamiento dinámico del modelo BIM e integra el proyecto. ¿Ya? Lo que pasa es que existen familias que son elementos, por así, por ahora llamémoslo elemento, componente de un proyecto, que puedo crearlos de manera independiente, ¿no? A estas se le llama familias cargables. ¿Ya? El concepto lo vamos a desglosar mejor la siguiente sesión. Pero lo que quiero indicar aquí es que existe para esta familia una denominación, ¿no? Y cuando yo guarde una familia específica, una familia cargable, se va a guardar bajo la extensión RFA. Ahora, entonces tenemos dos elementos, el proyecto y la familia. El proyecto es RVT, la familia es RFA, la extensión con la que se va a guardar. Y las plantillas, cuando yo empiezo un proyecto, debo partir de algo. En Revit no puedo partir de cero. Cuando partes de cero, te va a tomar mucho tiempo ordenar o empezar el proyecto, porque necesitas mucha información, cargar de mucha información el inicio de tu proyecto. Entonces, según cómo inicies tu proyecto, tú necesitas partir de diferentes plantillas de proyecto. Estas van a tener la extensión RTE. Entonces, partiendo de una plantilla que está guardada en una extensión RTE, yo abro un nuevo proyecto y al guardarlo lo convierto, al ser proyecto, lo convierto en un RVT. Ese ya es un proyecto específico, esta es una plantilla típica. Por ejemplo, hay plantillas de estructuras, hay plantillas de arquitectura, hay plantillas de instalaciones, ¿no? Entonces, nosotros vamos a usar obviamente una plantilla estructural para empezar. Y bueno, ahí tenemos pues también RVT para cuando guardemos el proyecto. Y lo mismo pasa con la familia, que es en extensión RFA. También debe partir de una plantilla, que hay diferentes tipos de plantillas que van a estar con la extensión RFT. Bueno, estas cuatro extensiones son todas las que se puede leer en Revit, ¿no? Con esto quería empezar. Entonces, estos cuatro tipos de archivos son los únicos que pueden abrir en Revit. Y es bueno diferenciarlos porque muchos los que empiezan en Revit guardan sus archivos como plantilla. Y eso está mal, eso es un error. ¿Ya? No deben guardar un proyecto como plantilla. Tampoco una familia como plantilla RFT. Entonces es bueno conocer estas extensiones desde el comienzo y bueno, ir trabajando conforme se avanza en el proyecto. Bibliografía, mira, lo que es bibliografía de acero, eh, lo que yo más recomiendo es la normativa, ¿ya? Que está en inglés, y la E090 está en español, pero también hay un poco de libros que puedan utilizar. Cualquier libro de acero es bueno, de diseño en acero, pueden encontrarlos así. Por ejemplo, el libro McCormack, son libros antiguos en realidad, pero funcionan. Pero lo que más yo recomiendo es la normativa que se les va a compartir. Hasta ahí, creo que podemos dejarlo aquí, creo que no hay más preguntas. Muchas gracias por su atención, nos vemos.